los juicios virtuales son un mal necesario que tuvimos que afrontar durante la pandemia, o bien a partir de la pandemia nos hemos dado cuenta que es un elemento valioso que habría que preservar y conservar. Ahora que ya hemos desarrollado mecanismos, ahora que ya hemos entrenado a la Administración de Justicia, a los operadores del sistema, debemos volver atrás a la presencialidad porque la virtualidad era un instrumento de ocasión para salir del paso mientras duraba la pandemia, o al revés, descubrimos que la virtualidad tiene toda una serie de ventajas, supone una serie de mejoras importantes de eficiencia, de comodidad, etcétera, etcétera. Repasaremos un poquito esas mejoras que hacen que se justifique que mantengamos el sistema. Este es el debate respecto del cual pretende o se espera un pronunciamiento muy próximo del Tribunal Constitucional o de la Corte Constitucional. A mí me parece indudable que la virtualidad en los procesos judiciales, es decir, en aquella parte del proceso judicial que se rige mediante la oralidad, que la virtualidad tiene algunas ventajas. Algunas ventajas, insisto, que me parecen indudables. Mencionaré solo algunas. Evidentemente, nos posibilita una organización del tiempo, especialmente de los abogados y de las abogadas, de los fiscales y las fiscales también, es decir, de las partes, también de las personas defensoras, etcétera, de todas las partes del proceso, de los representantes legales de las partes, es decir, de abogados y abogadas fundamentalmente, una organización del tiempo más eficiente. Todos conocemos, pues, las largas esperas que a veces un abogado o una abogada tiene que realizar en el pasillo del juzgado, a la espera de que termine el juicio anterior, a la espera de que llegue el punto en el que se desarrolle su propia audiencia. De esta manera, esas personas están genuinamente perdiendo el tiempo, genuinamente malgastando sus recursos y sus posibilidades de trabajo, de conciliación familiar, etcétera, etcétera, en una espera que podrían realizar en otro contexto. Si uno tiene que realizar una espera mientras está en su casa o en su despacho o en un lugar donde puede seguir haciendo sus tareas ordinarias, su trabajo, desarrollando su trabajo durante ese tiempo, y al final le avisan, bueno, va a empezar, y entonces se pone frente a la pantalla, evidentemente ha tenido una mejor organización del tiempo. Esto es indudable y creo que es uno de los motivos por los cuales está en el colectivo de los abogados, donde encontramos mayores defensores del mantenimiento de la virtualidad. También, evidentemente, como segunda ventaja, permite la virtualidad disminuir costes de traslados para las partes, para testigos, para peritos, etcétera. Es decir, para todos aquellos que tienen que intervenir oralmente en un proceso. Costes de traslados que a veces son de tiempo, a veces son de dinero, a veces son de todo tipo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, no desconozcamos que esos traslados no solo son traslados en la ciudad. Muchas veces el traslado que debe realizar un abogado aún es más cercano. Muchos abogados y abogadas laboran en el mismo lugar donde habitan, y de tal manera que más o menos pues su trabajo ordinario se produce en un contexto cercano también al de los juzgados o tribunales donde pleitean. Pero esto no es necesariamente así para las partes, no es necesariamente así para los testigos, no es necesariamente así para peritos. Y esas partes a veces tienen que hacer largos traslados, incómodos traslados y caros traslados. Y esos costes van de parte de la sociedad. Son absolutamente privatizados. Es decir, se los tienen que cargar
esos sujetos. Evidentemente, si evitamos esos traslados, también permitiríamos un ahorro de costes sociales de la Administración de Justicia. También hablando de traslados, no hay que menospreciar costes de otro tipo, y en este caso estoy pensando fundamentalmente en los de seguridad. Uno de los problemas fundamentales en la gestión de la seguridad de los presos es el de los traslados. Traslados que muchas veces son traslados al juzgado o tribunal a los efectos de cualquier tipo de audiencia pública, judicial, no necesariamente del juicio. Es decir, cuando es del juicio, normalmente si el sujeto estaba preso es porque estaba preso en prisión preventiva, ahí hay traslados evidentemente, pero también pueden ser en fase de ejecución de la condena. Y en todos esos traslados se producen importantes problemas de seguridad y no pocas fugas. Con lo cual, evidentemente, también una administración virtual de esas audiencias produciría importantes beneficios. La administración virtual de los juicios, la realización virtual de los juicios posibilita también facilita el acceso a la justicia por parte de personas que están, por ejemplo, en medios rurales, en medios donde el acceso a los tribunales es costoso desde el punto de vista de distancias y desde el punto de vista de medios de transporte. Y también, y muy especialmente, y sobre todo en países que son de tránsito o de turismo, con una presencia importante del turismo, la posibilidad del acceso a la justicia de las personas que están en tránsito en el país. Claro, si yo visito Colombia como turista o invitado a dar una conferencia en alguna de sus excelentes universidades o por parte de su poder judicial, etc. Y en ese contexto de esa visita de una semana soy víctima de un robo, bueno, ¿qué llego a realizar? Como mucho llegaré a realizar la denuncia. Pero después, si eso terminara en un proceso judicial, pues ya me perdonarán, pero difícilmente voy a volver a Colombia expresamente para participar de ese proceso judicial por el robo de mi billetera. En España sucede habitualmente, siendo un país con una digamos, con una cantidad de turismo realmente muy importante, que muchísimos de esos casos directamente llega el momento en que se archivan. Se sobreseen por incomparecencia del o la denunciante. Y el o la denunciante resulta ser un turista que obviamente no va a volver a España para el proceso. Pero podríamos perfectamente realizar el proceso con una conexión desde Inglaterra, desde Alemania, desde Italia, desde Colombia o donde estuviera. Y por tanto también en este sentido facilitaríamos el acceso a la justicia de esas personas y también desde luego limitaríamos la impunidad de este tipo de delitos. Porque no hay que descuidar que también los malos saben que delinquiendo contra turistas tienen un grado de impunidad tremendamente elevado por esta misma circunstancia. A pesar de todas estas ventajas, y seguramente algunas más, no hay que desconocer que también hay importantes desventajas, o al menos aspectos que deben ser estudiados en términos de problemas que nos puede generar la virtualidad. La virtualidad, desde luego, a la vez que la otra cara de lo que acababa de mencionar, genera problemas de acceso a la justicia. Antes dije, bueno, facilita el acceso a la justicia. Claro, facilita el acceso a la justicia de quien está lejano del juzgado, pero tiene en cambio, como decía mi antecesor en el uso de la palabra, tiene en cambio un ordenador y una conexión Wi-Fi. Pero en cambio dificulta el acceso a la justicia, la virtualidad, de aquellas personas que no solo no tienen los instrumentos, quizás en casa los hay porque, bueno, los tengan los hijos o los nietos, pero
tampoco tienen la práctica de uso de esos instrumentos. O no hay ni siquiera una conexión Wi-Fi utilizable. Y esto, bueno, no hay que descuidar que por razones de edad, de generaciones que no tienen la familiaridad con los instrumentos informáticos y por razones de estatus social, hay una parte importante de la población que puede tener ese tipo, que tiene seguro ese tipo de problemas. Pero puede producir también problemas, no solo si tengo una conexión, si tengo un ordenador, si sé utilizar el ordenador, etcétera, etcétera, pero también, y no hay que desconocer, que puede haber problemas de falta de calidad en las conexiones. Espero que no nos pase hoy, que estamos dando una conferencia online, que esto no nos falle. Pero evidentemente a veces fallan. Y cuando la calidad de las conexiones del sistema de interconexión de la red es deficiente, especialmente en zonas rurales, esto puede no ser anecdótico, puede no ocurrir muy pocas veces, sino al revés, muy habitualmente. Y cuando esto pasa, entonces, ¿cómo lo gestionamos? Porque tenemos a esa parte que no se pudo conectar, a ese testigo que se conectó y a medio responder a una pregunta se cortó la comunicación. Y con la posibilidad de utilizar esos cortes estratégicamente incluso. Es decir, que sean cortes voluntarios, que se presentan como no voluntarios, pero que ante determinadas preguntas, ante determinada situación, ante no saber qué contestar, etcétera, etcétera, alguien desconecte. Y entonces conecta al cabo de 2 minutos que se pensó la respuesta. Bueno, estas cosas evidentemente pueden suceder y habría que tenerlas en cuenta. Pero más importante me parece los problemas de control de la declaración de quien deba ser testigo, podría ser cualquiera de las partes, la víctima si estamos en un proceso penal, el imputado si estamos en un proceso penal, o cualquiera de las partes si estamos en procesos civiles, laborales o del tipo que fuera. Es decir, la declaración de los testigos o también la declaración de peritos. Y aquí tenemos problemas de otro tipo. En primer lugar, como digo, en general problemas que llamaría problemas de control de esa declaración. En primer lugar, de control de la identificación del declarante. ¿Qué garantía tienen ustedes que yo soy Jordi Ferrer y no un hermano gemelo? En realidad no lo saben. Pero si esto fuera un juicio, sería muy importante poderlo identificar. Evidentemente, en un juicio presencial se realiza, antes de la declaración, se realiza una identificación documental. Y bueno, con la virtualidad, esto se convierte en algo un poquito más difícil, no imposible, pero un poquito más difícil y hay que tenerlo en consideración. Pero también hay que tener en consideración las dificultades de control de mecanismos, digamos, de sugerencia de las respuestas. Evidentemente, yo estoy ahora mirando a la pantalla. Estoy mirando a la pantalla a través de la que les estoy hablando a ustedes. Pero ustedes no están viendo qué es lo que yo tengo en la pantalla. Por supuesto, yo podría tener en la pantalla una anotación de las respuestas que debo dar a las preguntas que me van a ser formuladas o que se prevé que me sean formuladas. El abogado de la parte que ha propuesto mi declaración me puede dar la pregunta y las respuestas. Y además me puede sugerir respuestas en función de lo que me pregunte la otra parte. Y claro, y esto directamente lo puedo tener en pantalla. Un policía que declara sobre una detención que realizó en la persona del imputado hace no sé cuánto, pues puede tener en pantalla absolutamente todos los datos y las anotaciones. Y quien dice en pantalla, pues puede querer decir en una pantalla posterior, en otro dispositivo. Claro, porque en pantalla se puede controlar. Hay sistemas que permiten el control del propio dispositivo desde el que uno se está conectando y que por tanto evitarían, porque permiten a quien tiene el control del sistema, en este caso sería el Poder Judicial, poder observar qué es lo que está abierto en este ordenador.
pero desde luego no pueden observar qué es lo que está bien abierto en mi celular. Desde luego no pueden observar qué es lo que está abierto en mi tableta. No pueden observar qué es lo que está abierto en cualquier otro dispositivo que tengo a mano. Y esto se pierde una capacidad de control. También se pierde la capacidad de control de si hay alguien en la misma sala, en el lugar donde está declarando el declarante, testigo, perito, lo que fuera, que le esté sugiriendo las respuestas. Evidentemente, esto no sucede en una declaración presencial en tribunal, pero evidentemente sí puede pasar, porque ustedes no saben ahora mismo quién está, si hay alguien detrás de la pantalla y de la cámara que me está enfocando. Y esto es algo que puede ocurrir perfectamente. Pero ese alguien que está detrás no solo puede ser alguien que esté sugiriendo las respuestas, también podría ser alguien que esté coaccionando al testigo. Con lo cual tenemos otro tipo de problemas. Problemas de coacción de la declaración que no podemos controlar. Y en el proceso judicial, desde hace muchísimos años, hemos establecido algunas reglas que, por cierto, bueno, quizás hay que modernizar porque el mundo corre, que es una barbaridad, y son reglas muy antiguas, pero reglas del tipo, los testigos no se pueden escuchar entre ellos. Porque al escucharse entre ellos, evidentemente, unos se contaminan con los otros. De tal manera que un testigo que habla después no puede estar en la sala de tribunal mientras declara un testigo anterior. Pero ¿qué garantía tenemos que varios testigos no están presentes en la misma sala desde la que se conectan todos ellos para declarar ante el tribunal? Es muy habitual, por ejemplo, lo ha sido en España durante la pandemia, que en procesos penales en los que tenían que intervenir como testigos distintos policías que formaron parte de un operativo policial a partir del cual se detuvo a las personas imputadas, esos policías declaraban desde la comisaría. Ya, pero ¿y cómo sabemos que no estaban juntos? Cada uno declaró en un momento distinto e incluso desde una sala o desde una posición distinta. Pero ¿cómo sabemos que nos escucharon todos? Bueno, ahí hay toda una serie de problemas de control de la declaración. También problemas de falta de formalidad. De falta de formalidad digamos, del protocolo de un proceso judicial. Una formalidad que no es solo una antigualla, que no es solo algo, digamos, de los juristas que somos muy conservadores, sino un cierto respeto de ciertos ritos que hacen también a la seriedad, a la impronta de seriedad en ese evento. Y esto tiene un cierto impacto también en qué medida las personas declarantes, testigos, víctimas, imputados, etcétera, se toman suficientemente en serio ese evento como se exige institucionalmente. Durante la pandemia se han viralizado vídeos de juicios virtuales desde abogados que no llevaban pantalones y estaban, claro, ustedes no saben qué llevo yo por debajo de acá. ¿Eh? Y nos hemos acostumbrado a vestirnos solo de arriba, ¿eh? y estar tranquilos y cómodos en casa. Bueno, pero después el abogado se despista, baja la tapa de la laptop y enfoca sus piernas y resulta que están calzones. ¿Eh? Bueno, hemos visto esos vídeos que se han viralizado y evidentemente son eventos que muestran pues esta falta de formalidad a la que da lugar esto. Y conectado con lo anterior, con esta falta de formalidad, también la pérdida del efecto que produce el escenario de la audiencia en las personas declarantes. Claro, todos sabemos que, bueno, pues de cara a cara hay cosas que se dicen con más cuidado e incluso hay cosas que no se dicen y hay cosas que uno se las piensa dos veces y en cambio la gente por redes sociales dice cualquier barbaridad. Porque escondido detrás de una pantalla,
es mucho más fácil decir cualquier cosa. Y bueno, y a través de la pantalla, en lugar de la audiencia, pues es mucho más fácil también no tomar suficientemente en serio la declaración y suficientemente en serio la necesidad de declarar con verdad. También hay dificultades, especialmente en la comunicación abogado-cliente o abogada-cliente, y especialmente cuando esos clientes son clientes en el proceso penal y están sometidos a prisión, sea preventiva o no. Y ahí puede haber dificultades serias. Esa comodidad del abogado de intervenir desde su despacho en un proceso virtual produce costes importantes, porque evidentemente la comunicación abogado-cliente se pierde. La comunicación abogado-cliente simultánea en el momento del juicio se pierde. Claro, se pueden llamar por teléfono, pero no es tan simple desde la prisión. Con lo cual hay ahí también dificultades que hay que tomar en cuenta. Y mucho más serias que todas estas, aunque ya estas son suficientemente serias, mucho más serias que todas estas, se alega que la virtualidad produce la pérdida de la inmediación. La inmediación como elemento sacrosanto que está detrás de la oralidad y que está detrás de la justificación de las decisiones judiciales, como método de valoración de las pruebas. La inmediación como exigencia de que la persona juzgadora esté presente en la práctica de las pruebas, precisamente para poder valorar mejor, mediante su percepción directa, lo que de esas pruebas resulta. Poder verle a los ojos a los testigos, ver la cara del imputado cuando declara o de la víctima cuando declara y observar especialmente todos aquellos elementos que no solo son lo dicho, que lo podríamos oír hasta por teléfono, sino sobre todo cómo se dice y la comunicación no verbal que está implícita en las declaraciones y que produce elementos que también deberían ser interpretados. Pero me pararé un momento en esta última observación, porque me parece que es a la que jurídicamente se le ha dado más importancia y en muchas ocasiones aquella que se considera que tiene una relevancia, incluso una relevancia constitucional. Incluso una relevancia constitucional que haría discutible la realización de juicios virtuales porque precisamente impide la inmediación. El juez debe estar presente, y presente significa ahí presente presencialmente, pues claro, yo en algún sentido estoy presente en esta reunión y ustedes están presentes en esta reunión que estamos teniendo todos, pero es una presencia virtual. No, presente personalmente en la práctica de la prueba para poder tener esa percepción directa de lo que resulte de ella y en particular de todos los elementos de comunicación no verbal de los declarantes. Por eso la inmediación, para muchísimos jueces y tribunales, se convierte en un límite al control de la decisión probatoria en segunda instancia. Claro, fíjense, en segunda instancia, si de lo que se trata es de ver un juicio a través de la pantalla, en segunda instancia los jueces y magistrados, las juezas y magistradas pueden ver el juicio a través de la pantalla, porque los juicios se graban y pueden ver la grabación a través de la pantalla. Pero se dice, esos jueces y esas magistradas no tuvieron inmediación. De segunda instancia, de apelación, no tienen inmediación con la práctica de las pruebas que no se han practicado en su presencia, sino en presencia del juez de primera instancia. Y es por eso que el juez de primera instancia estaría en mejor posición epistemológica para poder concluir lo que de esas declaraciones se infiera. Bueno, esta última cuestión, que me parece la más relevante en la discusión actual, aunque yo particularmente y por las razones que diré no la considero importante, esta última razón, en mi opinión, es absolutamente errada. Completamente errada. Si el planteo, que desconozco, pero si por hipótesis el planteo que se está realizando el Tribunal Constitucional colombiano es si la virtualidad es incompatible con la inmediación, yo se lo cierro en un minuto.
o en menos de un minuto? La respuesta es no, radicalmente no. No es incompatible con la inmediación. Porque la inmediación, ¿para qué la queremos? ¿Qué sentido tiene la inmediación? ¿Qué alcance tiene? ¿Qué es este mecanismo? En mi opinión, la inmediación es un mecanismo que nada dice, nada, radicalmente ninguna importancia tiene para la valoración de la prueba. Tiene importancia para la práctica de la prueba en contradicción. La inmediación es un mecanismo a través del cual, evidentemente, exigimos la presencia del juez en la práctica de la prueba, pero esa presencia nadie dice si tiene que ser personal o virtual. La presencia del juez en la práctica de la prueba para dos cosas. Primero, que pueda gobernar la práctica de la prueba, que sea que tenga el management del proceso también durante la prueba, gobernar la práctica de la prueba. Imaginen, por ejemplo, simplemente excluyendo excluyendo preguntas sugestivas, dando indicaciones a las partes, también participando de esa práctica de la prueba, haciendo las preguntas que el propio juez necesite a los efectos de la comprensión de lo dicho por peritos, de lo dicho por testigos. Preguntas en general, preguntas aclaratorias, pero preguntas que son imprescindibles para que esa persona pueda formarse la opinión acerca de los hechos que necesita para tomar decisiones. Sin esto, si el juez no está presente, evidentemente no puede hacerlo. Y evidentemente también queremos esa presencia para evitar intermediarios, para evitar los problemas del teléfono descompuesto. Intermediarios que evidentemente pueden distorsionar el mensaje que dieron los declarantes. Pero todas estas cuestiones, participar en la práctica de la prueba, gobernar la práctica de la prueba y evitar intermediarios, se cumplen perfectamente con juicios virtuales. No hay ningún impedimento en cumplir esas funciones de la inmediación en juicios virtuales. Y en cambio, aquellos elementos que tienen que ver con la posibilidad de que la persona juzgadora pueda percibir esos elementos de comunicación no verbal que, bueno, serían más difícilmente transmisibles en una comunicación virtual que en una presencial, simplemente lo que hay que decir es que la comunicación no verbal no transmite absolutamente ningún mensaje fiable acerca de la verdad o la falsedad, la honestidad o la deshonestidad de un testigo. Todos y todas hemos intentado averiguar si a aquella persona que nos gustaba le gustamos también. Hemos intentado saber si aquella chica o aquel chico estaba, digamos, encaprichado con nosotros o enamorado de nosotros. Todos y todas hemos intentado leer su comunicación no verbal, de una persona que conocemos, de una persona a la que hemos tratado. Y todos y todas hemos tenido ocasiones de estrepitoso fracaso en ese intento de averiguar si a la persona le gustamos o no le gustamos. El resultado es que a una persona que conocemos somos incapaces de leerle su comunicación no verbal. Y pretendemos que una persona juzgadora que ve al testigo 10 minutos, que no lo ha conocido nunca y no lo volverá a ver nunca más, en esos 10 minutos, por su posición en la silla, por si mira para abajo, por si respira de un modo o de otro, por si parece más seguro o segura, por si suda o no suda, etcétera, etcétera, obtenga un mensaje no verbal sobre la fiabilidad de ese testimonio. La psicología del testimonio ha demostrado con estudios empíricos muy serios que no hay ninguna vinculación entre la comunicación no verbal de los seres humanos y la honestidad en lo que se declara y o la verdad o falsedad de lo que se declara. Las personas juzgadoras que dicen, mire, yo tengo 30 años ejerciendo la profesión y en cuanto entra una persona a la audiencia, yo ya sé si miente o no miente, simplemente llevan 30 años haciendo mal su profesión. La experiencia a veces no nos da otra cosa que años de equivocaciones. Simplemente porque esa persona juzgadora que dice que ya sabe, no tiene una manera de comprobar si en ese ya sabe acertó o falló. Desconfía de ese testigo. Dice, ¿y cómo compruebas si esa desconfianza que tuvo en ese testigo es acertada o es errónea?
simplemente no lo puede comprobar, no tiene un mecanismo de control. Y por tanto, simplemente es una cuestión de fe. Todas estas cuestiones deberían estar fuera del debate. Creo que el debate se tiene que plantear más bien en los otros problemas que señalé hasta el momento, problemas de control, sobre todo de la declaración, y ventajas, en cambio, también que pueda tener la declaración virtual. A partir de aquí, y para ir concluyendo, ¿hay algún modo de conservar las ventajas a las que me referí al inicio de mi intervención, evitando los inconvenientes? Y este me parece que es el planteamiento que debería realizarse. En muchos de nuestros países, en España también, suele plantearse la cuestión en términos dicotómicos. O los juicios se hacen virtualmente, completamente el juicio virtual, o los juicios todos y completamente, o los juicios se hacen presencialmente, todos y completamente. Y esto es un caso claro de falso dilema. No tiene por qué ser así, no es un juego de todo o nada. Y podemos plantearnos interesantes salidas intermedias, evitando ese falso dilema entre virtualidad y presencialidad como un juego de todo o nada, del proceso completo de un modo o del proceso completo del otro. Entonces, ¿cómo podríamos empezar a jugar? Me parece, por ejemplo, que deberían tenerse en cuenta algunos elementos, y en particular 3 elementos que creo fundamentales. Uno de ellos, las partes deben estar presencialmente todas o ninguna. Todas o ninguna. Es decir, puedo tener un juicio que sea en parte presencial y en parte virtual, pero la representación legal de las partes, quizás no tanto los sujetos ciudadanos que son parte técnicamente, pero sus representaciones legales, todas o ninguna deben estar presentes presencialmente. ¿Por qué? Para evitar la asimetría de la lejanía de unas personas respecto a las personas juzgadoras y la cercanía, en cambio, de las otras. La falta de control sobre el contacto entre representación legal de una parte y persona juzgadora, porque la otra persona juzgadora, porque la otra representación legal no está presente. Y cuando se apaga la cámara no sabemos qué es exactamente lo que se está produciendo, porque no estamos allí. En segundo lugar, la comunicación siempre presencial de abogado y cliente, en particular en los procesos penales. Pero esto no quiere decir necesariamente que sea presencial en la audiencia. Por ejemplo, podría ser la comunicación presencial de abogado y cliente en la cárcel. De tal manera que abogado y cliente se conectan virtualmente al proceso, pero abogado o abogada y cliente están juntos en el mismo lugar y pueden mantener una comunicación constante durante el proceso. En tercer lugar, la virtualidad opcional para testigos y peritos. Especialmente si testigos y peritos habitan fuera del municipio donde se va a realizar el juicio. Es decir, evitando los traslados innecesarios. Creo que tiene un sentido exigir la presencialidad de los testigos y los peritos cuando no hay altos costes de traslados. Y por tanto, cuando esas personas están en el mismo municipio. Pero cuando están en municipios diversos de donde se va a producir el juicio, creo que tiene sentido que esas personas puedan declarar virtualmente. O si, aun cuando residan en el mismo municipio, justifican que en el día en que se va a realizar el juicio están de viaje, por las razones que fueren. Y cuando justifiquen viajes, pues muy fácilmente, pues con documentos de que se trate, con billetes de avión, con lo que fuere, cuando justifiquen viajes que pueden ser de placer, de trabajo, por razones familiares o de lo que fuere, cuando justifiquen viajes fuera del municipio, me parece que también deberían poder declarar virtualmente. Ahora, cuidado, porque están todos los problemas de control de la declaración que deberíamos evitar.
Y están todos los problemas de acceso a los medios tecnológicos que hay que garantizar a toda la población, etcétera, etcétera. Y ahí me parece que basta con empezar a pensar mecanismos para facilitar esos controles, por un lado, y el acceso a ordenador, a wifi, etcétera. ¿Cómo podemos hacer esto? A mí me parece que es bastante fácil, realmente bastante fácil. Lo que hay que posibilitar es la declaración de la persona desde una oficina pública. Y yo diría la obligación de declarar desde una oficina pública. No desde su casa, desde su cama, desde una oficina pública. ¿Por qué la obligación de declarar desde una oficina pública? Que en general yo diría, habría que pensar cuál es la distribución de oficinas públicas que tenemos en el territorio nacional. ¿Dónde están? ¿Cómo permea nuestro mapa de oficinas públicas? Pero tendencialmente yo diría, bueno, fundamentalmente oficinas judiciales, pudieran ser oficinas municipales y oficinas de policía. Y a través de ese tipo de oficinas podríamos, primero, obtener la colaboración de los funcionarios públicos para el control de la identificación. Segundo, obtener la colaboración de los funcionarios públicos para el control de la declaración. Funcionarios públicos que puedan ejercer de ocasionales colaboradores de la justicia para controlar que esa persona está declarando sin terceros que le estén sugiriendo las respuestas, sin mecanismos, sin textos, sin sugerencias de respuestas mediante otros dispositivos, sin personas que les pudieran coaccionar en sus respuestas. Es decir, esos controles de la calidad de la declaración, y si hay diversos testigos sin que se escuchen entre ellos. Y a la vez que facilitar el control de la calidad de la declaración, ofrecer el servicio público de ordenador y de Internet a toda la población. Podríamos pensar perfectamente que cuando alguien tiene que declarar, una persona como testigo, como víctima, tiene que declarar desde un lugar rural alejado de las grandes ciudades, pueda hacerlo desde la oficina pública más cercana y no tenga que desplazarse a Bogotá, no tenga que desplazarse a Medellín, no tenga que desplazarse a la ciudad donde se esté desarrollando ese juicio. Podemos garantizar el acceso a la justicia, las ventajas de acceso a la justicia, eliminando los impedimentos de acceso a la justicia y a la vez controlando la calidad de la declaración, evitando que no haya sugerencias, evitando que no haya personas que estén escuchando, ni personas que estén sugiriendo, ni personas que estén coaccionando a los testigos y posibilitando una correcta identificación de las personas. Por tanto, para resumir, tendríamos 3 elementos fundamentales, en mi opinión. Uno, que necesariamente el juicio debe realizarse o con la presencialidad de las representaciones legales de todas las partes o sin ninguna, con la comunicación presencial, pero no necesariamente en audiencia, de abogado y cliente, y con una virtualidad opcional, con criterios que regulen cómo debería realizarse, en qué casos debería realizarse esa virtualidad respecto de personas que declaren como testigos y personas que declaren como peritos en el proceso. Opción que, en mi opinión, debería pasar por una preferencia por la presencialidad en la medida en que no haya altos costes de traslados, costes económicos y costes de tiempos. Y eso básicamente tiene que ver, o lo podríamos establecer en función de si la persona vive o no vive, está o no está en el mismo municipio en el que se desarrolla el juicio. Pero evidentemente si interviene sin estar presente, sin la presencialidad de esa persona, entonces hay que establecer ciertos recaudos. Me parece que un modelo de declaración en oficinas públicas es un modelo que tiene las ventajas de no excluir por razones sociales o por razones de generaciones, digamos, de personas mayores, etcétera, porque les posibilita el acceso a la tecnología. Puede haber un funcionario público que les ayude a la conexión, que les facilite todas estas cosas, que, por tanto, facilita el acceso a la justicia y a la vez elimina
los problemas sustanciales de falta de control de la declaración y también quizás de falta de posible seriedad de la declaración, porque esa persona está declarando en una institución pública, está declarando ya en un contexto distinto que no es el de su casa mientras está tumbado o sentado en la cama. Y por tanto, ganamos las ventajas sin evitando los inconvenientes. Si evitamos la discusión todo o nada, creo que podremos avanzar razonablemente y obtendremos una justicia más eficiente y más ágil. Muchísimas gracias y estoy a su disposición.